Hola, muy buenas noches compañero, muy buenas noches profesora. Eh, Inicialmente pues de parte del grupo expositor está conformado por mi compañero Wilson Altamiranda de Arco, Luis Viviana Sierra y mi persona, Jesús Manuel Osorio Castillo. Queremos mandarle un mensaje de fe, de esperanza, de motivación. Todos sabemos la gran prueba que estamos enfrentando a nivel mundial y pues hacerle una invitación a no desesperarnos, a mantener la calma y a tener mucha fe en Dios de que esto va a pasar muy rápido y que vamos a estar sanos y salvos más adelante para continuar eh, nuestra vida. Eh, bueno, en el día de hoy pues le vamos a estar hablando un tema muy importante para nuestra vida profesional, para nuestra vida gerencial como futuros ingenieros que en nombre de Dios vamos a hacer. Estaremos hablando acerca de la atención en los empleados. Es un tema muy importante que debemos aprender y debemos tenerlo en cuenta en nuestra vida cotidiana, ya sea que, que manejemos una postura de empleador o estemos en el puesto de empleado. Eh, es, eh, Inicialmente pues les estaré hablando acerca de qué es la atención, acerca de qué es la atención como tal. Luego se les estará hablando acerca de las primeras incidencias, las primeras apariciones de, de tensión. Luego vamos a estar hablando sobre la atención ya como tal en el ambiente laboral, en el ámbito de trabajo. Después estaremos hablando acerca de cómo la atención afecta nuestra salud y qué causa este tipo de tensiones en nuestra vida. Posteriormente a esto, mi compañero Wilson Altamiranda de Arco les estará hablando acerca de qué causa la tensión en el trabajo. Ahí estaremos mencionando unos aspectos que van relacionados con el diseño de trabajo y las condiciones sociales y económicas, que son muy importantes y que apuntan directamente a la atención de un trabajador. Luego eh, se le estará planteando qué se debe hacer eh, dentro de la posición de empleador y dentro de la función de empleado. Eh, Luego les estaremos hablando acerca de los síndrome del trabajador quemado, que es un tema muy importante. Los invito a que presten mucha atención. De gran importancia, sobre todo para nosotros que vamos a tener quizás un puesto de trabajo gerencial. Eh, es muy chévere este tema que va ligado mucho a la salud física y mental del empleado. Se les estarán hablando sobre los síntomas y las consecuencias que este síndrome hace presencia y cómo se manifiesta en los trabajadores. Luego mi compañera Luz Viviana Sierra eh, estará hablando acerca de las características, les estará ampliando más información sobre el síndrome del trabajador quemado y también les estaremos hablando de un tema que también es muy importante y se está evidenciando mucho en la actualidad, que es acerca del tecnoestrés. Eh, También estaremos hablando acerca de los tipos de personas que hacen presencia en el contexto laboral. eh, y finalmente pues se les estará haciendo una conclusión en inglés a cargo de mi compañera Luis Viviana Sierra. Espero que sea de total agrado para ustedes y que puedan eh, aprender algo nuevo en sus vidas. Bueno, inicialmente les voy a estar hablando acerca de la atención a los empleados.
Bueno, ¿qué es la tensión? La tensión no es más que la respuesta del cuerpo a las demandas físicas y mentales. ¿Cómo responde tu cuerpo a, ante una situación? ¿Cómo responde tu cuerpo ante un proceso o ante una situación por la que estás pasando, por la que estás enfrentando, una situación donde estás ubicado? ¿Cómo responde tu cuerpo? Ya sea de una forma física o una forma mental. Más adelante se estarán dando cuenta acerca de estas apariciones. Eh, las primeras indicaciones de tensión influyen. ¿Cómo se manifiestan dentro del empleado? Pues se representa con mal humor, con dolor de cabeza, de concentración y muchas veces hasta dolores en el estómago. Es el caso cuando llegamos eh, a nuestro lugar de trabajo y vemos que de pronto nuestra compañera nos dice me duele la cabeza o estoy de mal humor o no me digan nada, o comete algún tipo de errores dentro de su jornada laboral. Eh, Estas se pueden definir como una de las primeras incidencias de tensión que está manejando esta persona y que está haciendo presencia en su cuerpo. Ahora les vamos a hablar acerca de qué es la tensión en el trabajo. Es posible que muchas veces no se pueda cumplir con, con un excelente trabajo, un buen rendimiento de trabajo, eh, razones por las cuales como la cantidad de tiempo disponible para completar una tarea, las herramientas que, que tengan para hacer el trabajo, las reglas que hayan que seguir. Eh, Muchas veces pues evidenciamos eh, en muchas empresas que de pronto son muy estrictos con los tiempos que van relacionados acerca de la jornada laboral, acerca de la entrega de un trabajo. Esto causa algún tipo de tensión en el empleador porque se ve en la obligación de desarrollar su trabajo de una manera más rápida, de una manera bajo presión, eh, porque tiene la firme intención de cumplir con su tarea laboral. A veces estos tiempos son muy restringidos y esto crea un poco de tensión en los empleados. Otra parte también va ligado a las herramientas que tiene disponible, que tiene acceso el empleado para cumplir su jornada laboral. Muchas veces podemos evidenciar que los empleados eh, desarrollan sus tareas sin tener las herramientas indicadas para cumplir su trabajo de una manera exitosa, de una manera excelente. Pues esto también causa un tipo de tensión porque el empleado no está ejerciendo o su ambiente laboral no está en las condiciones adecuadas para desarrollar dicha actividad que le ha sido asignada. Muchas veces también este tipo de tensiones se manifiestan. ¿Por qué? Porque a veces las reglas que, que vienen de una jerarquización más alta, de pronto la parte de presidencia, vicepresidencia, la parte gerencial, eh, son reglas muy exigentes o muy estrictas a seguir. Esto pues también crea un poco de tensión en el ambiente laboral porque el empleado está bajo una presión, está bajo una regla que son muy estrictas y les causa un poco de tensión. Eh, y se les representan, como se lo estaba diciendo anteriormente, pues con,
con mal humor, dolores de cabeza, dolores estomacales, eh, dolores estomacales. Ahora les vamos a hablar sobre cómo la tensión en el trabajo afecta nuestra salud. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo evidenciamos día tras día en nuestra jornada laboral. Pues, y lo vamos evidenciando porque sentimos un poco de agotamiento, sentimos aquellas representaciones de tensión que le estaba mencionando anteriormente. Lo sentimos a medida que van pasando los días, a medida que vamos cumpliendo con nuestra jornada laboral. Vemos que estas tensiones pues afectan el bienestar mental y emocional, afectan el comportamiento y la salud física. Muchas veces pues se representa hasta en nuestro cuerpo este tipo de tensiones. La tensión a largo plazo, también les quería hablar un poco acerca de esto, cuando van ligados a enfermedades que se representan a largo plazo. Luego de tener muchos años ya ejerciendo labores, estas enfermedades van relacionadas con asma, problemas estomacales, diabetes y muchas veces hasta enfermedades en el corazón. Es por eso que queremos hacerle una invitación de pronto a que sea un poco más flexible dentro de si tenemos la oportunidad de tener un cargo gerencial, ser un poco más flexible con el trabajador, que muchas veces no conocemos en qué condiciones llega esta persona a, en qué condiciones llega esta persona a nuestro trabajo. Muchas veces desconocemos la situación por la cual esta persona está pasando fuera del ambiente laboral y debemos ser un poco comprensivos en este tipo de situaciones, con el fin de ¿qué? De crear un ambiente, un ambiente sano, un ambiente agradable en nuestra jornada laboral. Bueno, ¿qué causa tensión en el trabajo? Aquí las podemos evidenciar. En el ambiente físico, pues va ligado acerca de los suplementos. Eh, hay apariciones como el ruido, la mala ventilación, la mala iluminación. A veces también pues evidenciamos mucho calor o mucho frío. Eh, Mal diseño de las estaciones de trabajo. Pues todo esto causa de cierta forma una tensión dentro del trabajador, porque no está en las condiciones adecuadas para ejercer su trabajo, no está en un contexto laboral acorde para realizar sus actividades laborales. Esto también se manifiesta como tensión en el trabajador. Pues a continuación mi compañero les estará hablando más acerca. Bueno, continuando pues con las causas de tensión en el trabajo, como venía diciéndole mi compañero, pues hay un aspecto que es el ambiente físico. Otro aspecto pues es en cuanto al diseño del trabajo como tal. Esto va más relacionado con, pues, con la carga laboral que se nos hace como trabajadores. Por ejemplo, mucha supervisión. Sabemos que a veces hay tareas que tienen que ser supervisadas y el saber que estamos siendo supervisados, eso puede generar cierta tensión en nuestras actividades como tal en la empresa. Otra causa dentro de este aspecto de diseño puede ser los turnos. A veces se nos delegan turnos muy extenuantes o muy extensos, muchas veces sobrepasando pues los horarios normales de 8 horas laborales, y esto nos genera cierta tensión en el trabajo. Como tal, también las tareas que nos son asignadas tienen mucho que ver con esto. Mucho trabajo como tal, o sea, las tareas que se nos asignan son demasiadas comparadas
o son muchas con las habilidades que tenemos cada quien, y esto nos genera cierta tensión. Un aspecto que genera también bastante tensión para nosotros como empleados puede ser las tareas son muy similares, pueden ser muy similares. Son tareas que de pronto son muy repetitivas y estas tareas nos generan cierta tensión. Él no puede tomar decisiones. Hay veces que sabemos que tenemos cosas que opinar o cosas que proponer dentro de la empresa, sugerencias como tal, dentro de nuestro área, nuestro punto o nuestro puesto de trabajo, y a veces no son tenidas en cuenta. Eso nos genera cierta desmotivación y eso puede convertirse en cierta tensión para nosotros. Otro aspecto como tal es las condiciones sociales y económicas. Sabemos hoy en día que, por ejemplo, en las empresas hay algo que siempre nosotros tenemos en cuenta, que es la estabilidad laboral. Esa situación genera cierto estrés o cierta tensión para los trabajadores. No tienen seguridad en el empleo. Por ejemplo, que por cuestiones mayores siempre tenemos el pensamiento de que ¿será que tengo estabilidad en este trabajo? ¿Será que me van a sacar? ¿Será que voy a permanecer todo el tiempo de contrato? Eso nos genera cierta tensión. Los cambios, por ejemplo, a veces estamos en una zona de confort o un área, un puesto haciendo determinadas funciones y se nos delegan o nos hacen un cambio de puesto o un cambio de funciones y eso nos genera cierto estrés. Otra puede ser las nuevas tecnologías. Esto se ve más que todo en personas mayores que no están muy acostumbradas a los equipos tecnológicos o a máquinas que son mucho más avanzadas. Entonces tienen de pronto o les genera mucha tensión saber que se tienen que enfrentar a un equipo nuevo el cual no tienen de pronto todas las destrezas y las habilidades para manejarlo. Eso genera cierta tensión en el trabajador. El aumento en la competencia, por ejemplo, hay veces que en el grupo de trabajo existen personas que de pronto tengan un poco más habilidades que nosotros o más habilidades y destrezas mucho más altas, digámoslo así. Eso nos genera cierto estrés porque creemos que si esa persona de pronto tiene un mejor desempeño, eso nos va a hacer que nos cueste nuestro trabajo o nos cueste nuestro puesto como tal. Eso genera mucho estrés o mucha tensión en el trabajador. ¿Qué acciones que se pueden hacer o qué acciones puede hacer la empresa como tal en las empresas para reducir o minimizar esta tensión en el trabajo? En cuanto a los empleadores o nuestros jefes o patronos, ¿qué pueden hacer? O sea, definir claramente los trabajos y las responsabilidades. Si al trabajador se le explica cuáles son sus funciones en su puesto de trabajo, se le explica de manera clara y concisa cuáles son sus funciones, el trabajador va a saber qué cosas tiene que hacer y eso va a minimizar un poco la tensión. Darles oportunidades al empleado de que pueda hacer sugerencias, darle la oportunidad que pueda proponer alternativas de mejora dentro de su puesto de trabajo o en la empresa en general como tal. Eso ayuda mucho a que el trabajador se sienta tenido en cuenta y eso mejore o minimice la tensión como tal. Darle oportunidades al empleado de mejorar sus habilidades. Esto podemos ver lo que muchas empresas lo hacen, facilitándole capacitaciones al trabajador, no solamente en la parte técnica para que se desempeñe mejor en su puesto, sino también en la parte, digamos, social, su parte, digamos, psicosocial, que mejore su forma como persona, de mejorar como persona. Capacitaciones en este sentido ayudan a que la tensión disminuya. Hacer los turnos flexibles. Sabemos que si entre las jornadas laborales sean menos extenuantes, el trabajador va a sentirse menos estresado, con menos tensión. Los horarios por encima de 8 horas laborales sabemos que genera cierta tensión en el trabajador porque ya empieza a generar cansancio emocional y cansancio físico. Entonces los horarios o turnos flexibles mejoran esta condición. ¿Qué acciones puede tomar los empleados, los trabajadores, para que puedan minimizar la tensión en su puesto de trabajo o en su vida laboral? Esto tiene que ver más que todo con los hábitos que tenemos como personas, los hábitos que hacemos como personas. Es muy difícil pues, generar hábitos en nuestra vida, pero sí es posible hacerlo. O sea, sí es posible que podamos llegar a ciertas condiciones y que se convierta, como, digamos, en costumbre o un hábito. Por ejemplo, ¿qué nos puede ayudar a disminuir la tensión? Pues hacer ejercicio, tener regularmente hábitos de hacer ejercicio, tanto en la casa
como de pronto en espacios al aire libre. Eso nos puede ayudar a minimizar la tensión. Dormir lo suficiente. Sabemos que el horario de sueño pues, es recomendado, está entre 7 y 8 horas para una persona. Eso genera mucho el estrés, disminuye mucho el estrés y disminuye mucho la tensión. Limitar el uso de alcohol, el uso del café, tener una dieta saludable, eso puede hacer. Sabemos que hay algo que se llama la pausa activa. Eso muchas empresas lo hacen con este motivo. Hay labores o hay actividades que son muy estresantes, que de pronto la persona pasa mucho tiempo sentada, mucho tiempo frente a un computador, y hacer esas pausas activas, incluyendo pues ejercicios rutinarios, hace que la tensión pueda disminuir. Eso genera pues mucho confort en la parte física y también en la parte emocional. ¿Qué podemos hacer también cuando de pronto nos sentamos un poco cansados? Hablar de pronto con algunos compañeros. Hay empresas que, por ejemplo, generan espacios en cafeterías, en ciertos espacios dentro de la misma empresa, que hacen que podamos interactuar con los otros compañeros. No que de pronto estemos separados por cabinas o separados por oficinas, sino que podamos tener espacios en los que podamos interactuar en ciertos minutos, en ciertos espacios con otros compañeros y comentarle cómo se siente uno en la labor. O también acudir de pronto a un familiar. Mira, me siento estresado por el trabajo, me siento con mucha tensión en la labor, y ese de pronto desahogarse con esa otra persona nos ayuda a disminuir un poco la tensión. Ahora pues hay un síndrome pues, que se llama síndrome de burnout, o el trabajador quemado también es conocido, que tiene que ver mucho con esta situación de la tensión pues, en el trabajo. ¿Qué es el síndrome de burnout? El síndrome de burnout pues, es un estado mental eh, persistente de agotamiento que se relaciona mucho con nuestra labor, con nuestro entorno laboral. Es un trastorno que tiene que ver mucho con la parte energética, con nuestra parte física, pero también con la parte emocional. Genera agotamiento emocional. ¿Esto qué hace? Pues reduce nuestra capacidad de competencia, nuestra capacidad de participar, de ser un poco más activos, generando estrés y pues sensaciones muy negativas con respecto a nuestro trabajo como tal. ¿Cuáles son los síntomas? Pues el síndrome de burnout presenta una serie de síntomas. Podríamos clasificarlos en dos niveles, digámoslo así, dos niveles, que es el nivel psicosocial y el nivel físico. Pues en el nivel psicosocial podemos ver que el trabajador empieza a tener problemas de cansancio emocional, de estrés, de desmotivación, baja autoestima, haciendo que de pronto este sea un poco más participativo. Hay veces que, por ejemplo, vemos que hay trabajadores que se limitan solo a responder lo que se les pregunta, no son activos al momento de participar en ciertas actividades de la empresa. Son muy negativos. Si se les hace sugerencia, siempre ven la parte negativa y no ven las oportunidades o lo que se pueda mejorar dentro de la compañía. Esa parte hace que el trabajador empiece a tener problemas también en su casa, en su hogar, porque resulta que ese estrés o esa tensión o ese cansancio emocional lo llevan hasta su hogar, a su casa, llevando también esa parte negativa a su hogar. Ese es cuanto a la parte psicosocial. En la parte o el nivel físico puede generarse problemas en cuanto a nuestra salud, agotamiento físico como tal, energético de nuestro cuerpo. Se puede ver reflejado en problemas como dolores de cabeza, dolores musculares, inclusive problemas intestinales o problemas estomacales, los cuales pueden deteriorar nuestra salud digamos, a medio o a largo plazo. Son problemas que se tienen que tener mucho cuidado, identificarlo, este tipo de síntomas, porque pueden deteriorar mucho nuestra salud. Pues continuando, nuestra compañera le seguirá hablando pues respecto a este tema, a este síndrome. Buen día a todos, mi nombre es Luz Viviana Sierra. Continuando con los temas de exposición, vamos a hablar acerca de las características del agotamiento laboral. Para ello debemos hablar de dos aspectos fundamentales, es decir, a nivel psicosocial y a nivel físico. En primera instancia,
Una persona que tiene problemas de agotamiento laboral a nivel psicosocial es aquella que se siente frustrada, es una persona que despierta nerviosismo, es insegura. Sus relaciones interpersonales se ven muy deterioradas por este tipo de problemas, además de que empiezan a presentar ansiedad, depresión, y este mismo agotamiento puede dar lugar a conductas de alto riesgo, es decir, ingerir drogas o ingerir alcohol. A nivel físico, digamos que las personas presentan dolores musculares, presentan dolores de cabeza, incluso algunas llegan a presentar taquicardias. Cuando hay un alto estrés empiezan a presentar problemas digestivos y esto pues afecta a nuestro sistema inmunológico como tal. Otra característica es el insomnio. A estas personas que tienen agotamiento laboral les cuesta conciliar y tener un sueño de calidad. Y todo este conjunto de características afecta todo el desarrollo productivo de una persona en una organización. Pero, ¿cómo podemos evitar este síndrome de agotamiento? Digamos que partiendo de la premisa siempre de que el recurso humano es elemento fundamental en una organización y que ya las empresas son cada vez más conscientes de esto, digamos que empezaron a desarrollar programas de bienestar que faciliten conciliar la vida laboral con la vida familiar y personal. Entonces, estos programas incluyen diversos hábitos que pueden ayudar a prevenir este tipo de problemas. Uno de ellos es tener hábitos saludables, es decir, que las personas tengan una muy buena alimentación, tengan una buena actividad física y que disfruten de tiempo ocio fuera del trabajo. También hay una adecuada planificación, es decir, que puedan estructurar bien su tiempo para que puedan facilitarles obtener o alcanzar los objetivos. Pero también cabe entender y anotar que esos objetivos deben ser realistas, porque a muchos nos ha pasado de que nos trazamos objetivos que no podemos alcanzar tan fácilmente. Entonces dejamos muchas actividades para última hora y sabemos el estrés que esto nos genera. Otro aspecto es cuidar las relaciones interpersonales, tanto de manera interna como externa. O sea, dentro de la organización, tener una buena relación con nuestros compañeros y también con nuestros superiores, pero afuera, con nuestra familia, con nuestros familiares y allegados, porque en caso de dificultades, ellos son los que nos van a apoyar en todo momento. Otro aspecto fundamental es el tema de la asertividad. Eso quiere decir que debemos manejar límites. Estos límites nos van a ayudar a nosotros a prevenir situaciones muy incómodas de pronto a largo plazo. En todo el tema del tratamiento de este síndrome, podemos decir que inicialmente parte desde nosotros. ¿Cómo así? Nosotros debemos ser capaces de poder analizar e identificar aquellos focos de estrés, aquellos aspectos que nos están generando estrés y poder controlarlos. Pero cuando esto no se hace posible, existen especialistas que nos pueden ayudar en ello. Y cuando el caso es muy severo, incluso se puede apartar temporalmente al trabajador de sus funciones para que desde casa o desde otro ámbito pueda controlar todo este tema y se pueda mejorar. Hay dos tipos que manejan este síndrome, o sea, cuando es el burnout activo o cuando es pasivo. Inicialmente todos empezamos activos, de manera activa. ¿Por qué? Porque en esta categoría somos capaces de poder identificar aquellos que nos causa estrés y podemos tener, digamos que cierta disposición a controlarlo. Pero cuando pasamos a un estado pasivo, ya son ese tipo de personas que manejan el derrotismo, el pesimismo y ahí sí se necesita de ayuda especializada. Hay profesiones que tienen un mayor riesgo de padecer este síndrome del trabajador agotado o quemado. Dentro de ello encontramos a los médicos, encontramos a los call centers, a los operadores productivos e incluso a las secretarias. Cabe anotar que en el tema de servicio de pronto los call centers y secretarias atienden de todo tipo de personas y por una alta cantidad de demanda del servicio. Entonces, no todas las personas van con la misma predisposición que otras y eso puede hacer más agobiante el trabajo. Pasemos ahora a hablar acerca del tecnoestrés.
El tecnoestrés es como juntar todo lo que ya hemos hablado, pero que el foco de incidencia son simplemente los dispositivos electrónicos. Es como le pasa usualmente, bueno, no sé exactamente qué personas en el desarrollo de sus funciones laborales tienen que manejar muchos dispositivos. En mi caso particular, yo solamente estoy pegada al computador todo el tiempo y al teléfono. Cuando yo voy a mi casa, yo no quiero saber nada ni de computadores ni de celulares. Entonces, hay muchas personas que si no es la tablet, es el computador, es el celular, o sea, por cualquier medio. Y todo esto, el uso continuo de este tipo de dispositivos también producen estrés. Siguiendo con la premisa de la importancia del recurso humano dentro de las organizaciones, vamos a hablar ahora acerca de los tipos de personas. Para hablar de ello, nos basamos en la importancia del trabajo en equipo. En las organizaciones se trabaja en equipo. Entonces, hay dos cualidades muy importantes para poderlas clasificar. Uno de esos aspectos es la lealtad hacia la organización o hacia los líderes y los conocimientos, habilidades o competencias que tenga una persona y ponga a disposición de la organización. Con base a ello existen 4 tipos de personas. En un primer lugar encontramos a los rehenes. Los rehenes son ese tipo de personas que tienen lealtad hacia la organización y hacia sus líderes, pero no tienen todas las capacidades o habilidades o conocimientos para poder realizar los procesos básicos de su rol. Normalmente no alcanzan muy buenos resultados, no se destacan para crecer, pero su actitud siempre es la de ceder. Ponen por encima, digamos que a las demás personas, a sus compañeros de trabajo, que a ellos mismos, quizás por el pobre aporte que hacen a la organización. En un segundo lugar tenemos a los apóstoles. Estas son personas con lealtad hacia la organización y que además poseen habilidades, es decir, en ellos se puede confiar, se les puede delegar, son capaces de hacer muy bien su trabajo. Se convierten en estas personas aquellos que son honestos, son leales y saben exactamente lo que hacen. Cabe tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando un apóstol pierde la confianza o la lealtad en su líder, puede ser peligroso para la compañía porque puede contaminar a la organización matándole a la lealtad de otros apóstoles, incluso de los rehenes. En tercer lugar, hablamos de los mercenarios. Este tipo de personas en una empresa son las que tienen habilidades y competencias para realizar muy bien sus actividades, pero son aquellas que buscan un beneficio propio. Su actitud es la de competir. Siempre están en competencia, en enfrentamiento, en comparaciones, y esa competencia se basa en el ego. Tienen mucho más interés en sí mismos que en los demás. Y cuando en una empresa se pierde la lealtad por un mal liderazgo, los apóstoles se pueden volver mercenarios y los rehenes se pueden volver terroristas, y es un aspecto muy complicado y de mucho cuidado. Finalmente tenemos a los terroristas. Este tipo de personas no son leales ni tienen competencias. Digamos que son las más peligrosas en una organización. Es decir, requieren mucha vigilancia porque normalmente no tienen interés, son indiferentes, son muy poco comunicativas, y este se debe a la falta de interés que tienen en sí mismos y en los demás. Pongo como ejemplo un caso. Para la empresa en que yo trabajo, nosotros estamos vinculados a 2 sindicatos. Uno que es propio de la empresa, pero ese está vinculado a otro. Es decir, pertenecemos a 2, estamos afiliados a 2. Tenemos un compañero que hace parte de esa organización sindical, y esa persona, uno nota que está totalmente despreocupado, o sea, no realiza sus actividades, sus funciones no las realiza, no tiene buena comunicación con los jefes, es como si no les importara nada. Entonces, por ese lado, ese tipo de personas son muy, pero muy peligrosas. Conclusión: labor tension has become a daily topic in society, which is defined as a problem that not only negatively affects the physical condition of a worker, but also his emotional condition. In most cases, it manifests itself due to the imbalance in labor responsibility and its results.
Both environmental and individual factors cause job tension to increase and ultimately can affect employee performance. Bueno, compañeros, eso es todo lo que teníamos para presentarles en la noche de hoy. Agradezco mucho la atención de todos. Que tengan feliz noche.